Hola a todos, soy Leoncio Lupito. Casi todo lo que tienes a tu alrededor ha viajado en barco. Tu móvil, la ropa que llevas puesta, el café que te tomas por la mañana. Pensamos en el transporte marítimo como algo eficiente, casi mágico. Una solución barata para mover el 90% del comercio mundial. Nos venden una cifra, un dato tranquilizador. Solo es responsable del 3% de las emisiones globales de CO2. Con ese número, parece que el problema es pequeño, manejable, casi insignificante si lo comparamos con otros monstruos como los coches o la industria pesada. Pero, ¿es realmente así? ¿Es esa la historia completa? Como casi siempre, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente no lo sea. Esa cifra del 3% es solo la punta de un iceberg enorme y muy sucio. Miras un contenedor gigante llegando a puerto y piensas en progreso, en globalización, en eficiencia. Pero detrás de esa imagen hay una realidad que nadie nos cuenta en los anuncios. Es una realidad que no sale en las noticias, a menos que un barco encalle y bloquee un canal entero. El transporte marítimo funciona como una alfombra mágica que esconde la basura debajo. Nos permite tener productos de la otra punta del mundo a precios ridículamente bajos, pero ese precio no incluye todos los costes. Hay una factura enorme que se está acumulando, una deuda que no estamos pagando nosotros, sino el planeta. Y al final, la acabaremos pagando todos. Es hora de levantar esa alfombra y mirar lo que hay debajo, aunque no nos guste lo que veamos. La narrativa oficial nos dice que mover una tonelada de mercancía por mar es la forma más limpia de transporte. Y si solo miras el CO2 por kilómetro, puede que los números cuadren. Pero esa es una forma muy selectiva de mirar el problema. Es como decir que un ladrón solo ha robado la cartera, sin mencionar que ha destrozado la casa para encontrarla. El transporte marítimo no solo emite dióxido de carbono, emite un cóctel de contaminantes mucho más dañinos a corto plazo, de los que nadie habla. Utiliza los combustibles más sucios y baratos del planeta, y lo hace lejos de nuestra vista, en aguas internacionales, donde las reglas son laxas y la vigilancia es casi nula. El mar es el lejano oeste de la contaminación, así que, la próxima vez que compres algo que ha cruzado el océano, piensa en su viaje. No ha sido un paseo limpio y silencioso. Ha sido un trayecto ruidoso, tóxico y en muchos sentidos destructivo. El verdadero coste de ese producto no está en la etiqueta del precio. Está en el aire que respiramos, en la salud de nuestros océanos y en la estabilidad del clima. Hemos construido un sistema económico global sobre una base que parece sólida, pero que está profundamente podrida. Y hemos preferido no mirar, no preguntar, porque la respuesta nos obligaría a cambiarlo todo. Y eso, claro, da mucho más miedo que un simple 3%. Pero el miedo no hará que el problema desaparezca. Cuando hablamos de contaminación, nuestra mente va directa al CO2. Es el villano oficial del cambio climático, el que acapara todos los titulares. Pero en el mundo del transporte marítimo, hay otros malos en esta película, mucho menos conocidos pero igual o más peligrosos. Hablemos de los óxidos de azufre, o SOx. Los grandes buques queman un combustible llamado fuelóleo pesado. Es básicamente el residuo que queda después de refinar el petróleo. Un chapapote denso, barato y extremadamente sucio. Este combustible puede contener hasta 3.500 veces más azufre que el diésel que usamos en los coches. Al quemarse, libera nubes de SOx que provocan lluvia ácida, dañan los cultivos y causan graves problemas respiratorios, como asma o bronquitis, sobre todo en las ciudades portuarias. Pero la fiesta no acaba ahí. También están los óxidos de nitrógeno, los NOx. Estos se forman por las altas temperaturas en los motores de los barcos y contribuyen a la formación de smog, esa neblina tóxica que vemos sobre las grandes ciudades. Además, son un potente gas de efecto invernadero, mucho más que el CO2 a corto plazo. Y no nos olvidemos del hollín, o carbono negro.
Esas partículas finas que salen por las chimeneas de los barcos no solo ensucian el aire. Cuando se depositan sobre el hielo del Ártico, oscurecen la superficie, haciendo que absorba más calor del sol y acelerando el deshielo. Es un círculo vicioso perfecto. El deshielo abre nuevas rutas marítimas por el norte, que son usadas por más barcos que, a su vez, aceleran el deshielo. La industria dice que está haciendo esfuerzos. Han introducido normativas como la IMO 2020, que limita el contenido de azufre en el combustible. ¿La solución? Muchos barcos han instalado scrubbers o lavadores de gases. Suena bien, ¿verdad? Pues es una trampa. Estos sistemas limpian el humo rociándolo con agua de mar, pero ¿dónde acaba esa agua sucia y llena de contaminantes? De vuelta al océano. Es, literalmente, mover la contaminación del aire al agua. Es como barrer la suciedad de tu casa y esconderla debajo de la alfombra del vecino. Se cumple la norma sobre el papel, pero el ecosistema marino paga el pato, absorbiendo metales pesados y sustancias ácidas que dañan la vida acuática. Así que, el problema es mucho más complejo que un simple porcentaje de CO2. Es una sopa química que se vierte cada día en nuestros océanos y en nuestro aire. Una contaminación que no vemos, pero que tiene efectos directos sobre nuestra salud y sobre la del planeta. Mientras nos obsesionamos con las emisiones de los coches o de las fábricas en tierra, una flota de gigantescos contaminadores campa a sus anchas por los mares, utilizando los combustibles más sucios imaginables y con soluciones que son, en el mejor de los casos, un parche mal puesto. El aire limpio y el agua pura, de los que dependen nuestras vidas, están siendo sacrificados en el altar del comercio barato. Y lo peor es que casi nadie está prestando atención. El impacto del transporte marítimo no solo se puede respirar o tocar, también se puede oír, aunque nosotros no lo hagamos. Los océanos, que imaginamos como un lugar de silencio y calma, se han convertido en un entorno ensordecedor. Los motores de los grandes buques, sus hélices y sus sistemas de sonar generan un ruido submarino constante y de baja frecuencia. Este estruendo viaja cientos de kilómetros bajo el agua, creando una cacofonía que interfiere de forma dramática con la vida marina. Animales como las ballenas o los delfines, que dependen del sonido para comunicarse, para encontrar comida, para orientarse y para reproducirse, se ven completamente desorientados. Es como intentar mantener una conversación susurrando en medio de un concierto de rock a todo volumen. Este ruido incesante no solo confunde a los animales, sino que les provoca un estrés crónico que debilita su sistema inmunitario y reduce su éxito reproductivo. En los casos más graves, puede causar daños físicos directos en sus oídos e incluso llevarlos a la muerte. Las colisiones de barcos con ballenas, cada vez más frecuentes, a menudo ocurren porque los animales no pueden oír acercarse al buque por encima del ruido de fondo general. Estamos convirtiendo su hogar en un infierno acústico, y lo hacemos sin ser conscientes de ello. Es una forma de contaminación invisible, silenciosa para nosotros, pero atronadora para los habitantes del mar. Una agresión constante que no deja rastro químico, pero que diezma poblaciones enteras. Luego está el problema de los polizones biológicos. Cada barco, para mantener su estabilidad cuando no lleva carga, llena unos enormes tanques con agua de mar. Es lo que se conoce como agua de lastre. Toman esa agua en un puerto, por ejemplo, en China, y la sueltan miles de kilómetros después, en el Mediterráneo. Junto con el agua, viajan miles de organismos, algas, pequeños moluscos, larvas de peces, bacterias y virus. Cuando ese agua se libera en un nuevo ecosistema, estas especies invasoras pueden encontrar un ambiente sin depredadores naturales y prosperar, desplazando a las especies locales y causando estragos ecológicos y económicos. El mejillón cebra en nuestros ríos o ciertas medusas tóxicas en nuestras costas llegaron así, como pasajeros clandestinos en el agua de lastre. Y por supuesto, están los accidentes. Aunque la tecnología ha mejorado,
los derrames y naufragios siguen ocurriendo. No hace falta pensar solo en grandes catástrofes petroleras como el Prestige. Cada año, miles de contenedores caen al mar. Algunos contienen mercancías inofensivas, pero otros transportan productos químicos peligrosos, plásticos o materiales tóxicos. Estos contenedores pueden tardar décadas en descomponerse, liberando lentamente su contenido y convirtiéndose en trampas mortales para la fauna. A esto se suman los pequeños derrames de combustible que ocurren a diario en las operaciones portuarias, que acumulados suponen una fuente constante de contaminación. El océano se ha convertido en un vertedero flotante y los barcos son sus principales transportistas. Nos han vendido que el transporte marítimo es barato y, en apariencia, lo es. Mover un producto de Asia a Europa puede costar apenas unos céntimos. Esta es la base de la economía globalizada, producir donde es más barato y transportar la mercancía a cualquier rincón del mundo. Pero, ¿es realmente tan barato o es que hay alguien que está pagando la parte de la factura que no vemos? La realidad es que el sector del transporte marítimo funciona gracias a un sistema de privilegios y costes ocultos que lo hacen artificialmente económico. Es una especie de paraíso fiscal flotante que le permite operar sin asumir sus verdaderas responsabilidades económicas y ambientales. Para empezar, hablemos de impuestos. El combustible utilizado en la navegación internacional está exento de impuestos en la mayoría de los países. Imagina que pudieras llenar el depósito de tu coche sin pagar IVA ni impuestos especiales. El precio bajaría drásticamente, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ocurre con los barcos. Esta exención fiscal, que se remonta a acuerdos de mediados del siglo XX, supone un subsidio gigantesco y directo al sector. Es dinero que los estados dejan de ingresar y que abarata artificialmente el coste de quemar los combustibles más contaminantes del planeta. No hay ningún incentivo económico para buscar alternativas más limpias si lo más sucio es, de lejos, lo más barato. Luego está el truco de las banderas de conveniencia. ¿Te has fijado alguna vez en la bandera que llevan los grandes buques? Es muy probable que sea de Panamá, Liberia o las Islas Marshall. No es que estos países sean grandes potencias navales. Es que ofrecen un registro barato y, sobre todo, unas regulaciones laborales y medioambientales muy laxas. Una naviera con sede en Alemania o en España puede registrar sus barcos en uno de estos países para evitar normativas más estrictas, pagar salarios más bajos a sus tripulaciones y sortear inspecciones rigurosas. Es una forma de deslocalización legal que permite a las empresas reducir costes a expensas de la seguridad, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Este sistema de costes externalizados es la clave de su aparente eficiencia. El sector no paga por el daño que causa a la calidad del aire, ni por la acidificación de los océanos, ni por los problemas de salud que genera en las poblaciones costeras. Tampoco paga por el ruido que destruye los ecosistemas marinos, ni por el impacto de las especies invasoras. Todos esos costes, que son reales y enormes, se transfieren a la sociedad en su conjunto y a las generaciones futuras. Así que, cuando vemos ese precio tan bajo en un producto importado, no estamos viendo un milagro de la eficiencia. Estamos viendo un engaño contable. El transporte marítimo no es barato. Simplemente nos pasa la factura a todos los demás, y lo hace de una forma tan silenciosa que ni nos damos cuenta. La factura de la contaminación marítima no llega por correo postal, pero la pagamos igual. La pagamos con nuestra salud. Las emisiones de los barcos no se quedan flotando en medio del océano. Las corrientes de aire las arrastran hacia la costa, afectando directamente a los millones de personas que viven en ciudades portuarias como Barcelona, Valencia o Algeciras. Los óxidos de azufre y nitrógeno, junto con las partículas finas, penetran en nuestros pulmones y en nuestro torrente sanguíneo. Los estudios son claros. La exposición a esta contaminación aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y problemas respiratorios crónicos, especialmente en niños y ancianos.
es un impuesto invisible sobre nuestra salud. Se estima que la contaminación del transporte marítimo causa decenas de miles de muertes prematuras cada año en todo el mundo. Son muertes que no aparecen en las estadísticas como causadas por un barco, pero cuya causa raíz está en el humo que sale de esas chimeneas. Pensemos en el coste que esto supone para nuestros sistemas sanitarios públicos: más visitas a urgencias, más hospitalizaciones, más tratamientos para enfermedades crónicas. Es un gasto enorme que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Dinero que podría destinarse a educación o a mejorar otros servicios, pero que se va en tratar las consecuencias de una industria que no asume sus responsabilidades. El ahorro de las navieras se convierte en un gasto para la sanidad pública. El ecosistema también paga un precio altísimo. La acidificación del océano, causada en parte por las emisiones de CO2 y SOx de los barcos, está disolviendo literalmente los esqueletos y conchas de organismos fundamentales como los corales, los moluscos y el plancton. Esto destruye la base de la cadena alimentaria marina. El ruido submarino, como hemos visto, altera el comportamiento de mamíferos marinos, mientras que los derrames de petróleo y productos químicos crean zonas muertas que tardan décadas en recuperarse. Las especies invasoras transportadas en el agua de lastre pueden colapsar pesquerías enteras, afectando a otro sector económico vital, la pesca. El daño es sistémico y acumulativo. Al final, este daño ecológico se traduce en un coste económico directo. La degradación de los arrecifes de coral y de las praderas submarinas reduce la protección natural de las costas frente a las tormentas, lo que nos obliga a gastar millones en construir diques y defensas artificiales. El colapso de las pesquerías deja sin trabajo a miles de familias. La pérdida de biodiversidad marina afecta al turismo, otra fuente clave de ingresos para muchas zonas costeras. El transporte marítimo, en su búsqueda de la máxima rentabilidad, está erosionando los mismos recursos naturales de los que dependen otras industrias y nuestro propio bienestar. La factura es real, la estamos pagando ya, y cada día que pasa, los intereses de esa deuda se hacen más grandes. Si el transporte marítimo es tan contaminante y sus costes ocultos son tan elevados, ¿por qué no hay un debate público intenso al respecto? ¿Por qué no vemos manifestaciones masivas pidiendo barcos más limpios, como si las vemos contra el carbón o a favor del coche eléctrico? La primera razón es simple: la invisibilidad. La mayor parte de la actividad de los barcos ocurre lejos de nuestros ojos, en alta mar. No vemos las chimeneas humeantes en medio del Atlántico. No oímos el ruido ensordecedor bajo las olas y no sufrimos directamente la contaminación, a menos que vivamos justo al lado de un gran puerto. Es un problema fuera de la vista, fuera de la mente. El sector opera en un espacio físico y mental que para la mayoría de la gente simplemente no existe. Además, el transporte marítimo es la columna vertebral de nuestro modo de vida. Es el sistema circulatorio de la globalización. Criticarlo a fondo implica cuestionar nuestro modelo de consumo. Implica aceptar que tener una camiseta fabricada en Bangladesh por 2 euros tiene unas consecuencias devastadoras. Es más fácil señalar a un conductor de un coche diésel o a una central térmica local que enfrentarse al sistema que nos permite tener acceso a productos baratos de todo el mundo. Atacar al transporte marítimo es, en cierto modo, atacarnos a nosotros mismos, a nuestra comodidad. Y eso genera una resistencia psicológica muy fuerte. Los políticos lo saben, y por eso prefieren no abrir un melón que puede resultar muy impopular. La estructura regulatoria del sector también contribuye a esta falta de escrutinio. No hay un gobierno mundial de los océanos. La regulación depende de la Organización Marítima Internacional, un organismo de las Naciones Unidas. Suena importante, pero en la práctica, la OMI es un espacio donde los intereses de la propia industria tienen un peso enorme. Las decisiones se toman por consenso entre países, y muchos de los países con más poder de voto son precisamente las banderas de conveniencia como Panamá o Liberia, que no tienen ningún interés en imponer regulaciones estrictas
que les harían perder negocio. Es un sistema lento, burocrático y muy vulnerable a la presión de los lobbies de la industria naviera. Esta combinación de invisibilidad física, papel esencial en nuestra economía, y una regulación débil y descentralizada, crea el cóctel perfecto para la inacción. No hay una presión pública fuerte que obligue a los políticos a actuar, y los políticos, a su vez, no tienen incentivos para enfrentarse a una industria global tan poderosa. Los medios de comunicación también tienen su parte de responsabilidad. Es más fácil y visual cubrir una protesta contra una mina de carbón que explicar el complejo entramado de las banderas de conveniencia o los efectos del carbono negro en el Ártico. Así, el gigante sigue moviéndose por los océanos, en silencio, mientras el mundo mira hacia otro lado. Ante la creciente, aunque lenta, presión, la industria naviera asegura que está trabajando en soluciones. Se habla mucho de combustibles alternativos, como el gas natural licuado, el metanol o incluso el amoníaco y el hidrógeno verdes. Sobre el papel, suenan como la solución mágica. El gas natural licuado, por ejemplo, reduce las emisiones de óxidos de azufre y partículas casi a cero y recorta los óxidos de nitrógeno. Pero tiene un gran problema: el deslizamiento de metano. Durante su producción, transporte y combustión, se escapan a la atmósfera pequeñas cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que a corto plazo es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Apostar por el gas natural licuado podría ser peor el remedio que la enfermedad. Otras opciones como el amoníaco o el hidrógeno verdes son prometedoras, ya que no emiten carbono al quemarse. Sin embargo, su producción a gran escala requiere cantidades ingentes de energía renovable que, hoy por hoy, no tenemos. Además, son sustancias tóxicas o difíciles de almacenar a bordo de un barco, lo que implica rediseñar por completo los buques y la infraestructura portuaria mundial. Son soluciones a muy largo plazo y con un coste astronómico. Mientras tanto, la industria sigue invirtiendo en barcos que funcionarán durante los próximos 20 o 30 años con combustibles fósiles, perpetuando el problema. Las soluciones reales y escalables no están a la vuelta de la esquina. También se trabaja en la eficiencia de los propios barcos, diseños de casco más hidrodinámicos, pinturas especiales que reducen la fricción con el agua, sistemas de propulsión optimizados o incluso la navegación a menor velocidad, el llamado slow steaming. Todas estas medidas ayudan, sin duda, reducen el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones. El problema es que estas mejoras de eficiencia, que pueden reducir el consumo en un 10 o un 20%, son insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización que necesitamos. Son parches, mejoras incrementales en un sistema que necesita una transformación radical. Es como ponerle un filtro más eficiente a un motor diésel de 1980. Mejorará algo, pero nunca será un coche eléctrico. Las regulaciones internacionales, como las de la OMI, avanzan a un ritmo desesperadamente lento. Se fijan objetivos a largo plazo, para 2040 o 2050, pero las medidas concretas para llegar hasta allí son débiles y llenas de lagunas. La falta de un precio global al carbono para el transporte marítimo o de mandatos claros sobre el uso de combustibles limpios permite que la inercia se imponga. Se crean índices de eficiencia para los barcos, pero los niveles de exigencia son tan bajos que la mayoría de la flota actual ya los cumple sin necesidad de hacer grandes cambios. Las soluciones están sobre la mesa, pero sin una voluntad política y regulatoria fuerte, se quedan en proyectos piloto y buenas intenciones. Y con buenas intenciones no se frena el cambio climático. Resulta curioso observar la doble vara de medir que aplicamos como sociedad a los distintos sectores contaminantes. La aviación, por ejemplo, está constantemente en el punto de mira. Se habla de la vergüenza de volar, se proponen impuestos a los billetes de avión y se critica a quienes viajan en jet privado. Todo esto está justificado,
ya que la aviación es un sector muy contaminante y difícil de descarbonizar. Sin embargo, sus emisiones totales de dióxido de carbono son similares a las del transporte marítimo, en torno al 2 o 3% global. ¿Por qué un sector recibe todo el escrutinio público y moral, mientras que el otro opera casi en la sombra? ¿Acaso el dióxido de carbono de un barco contamina menos que el de un avión? La percepción pública es clave. Volar es una elección personal y visible para una parte de la población. Comprar un producto que ha viajado en barco no se percibe de la misma manera. Es una acción indirecta, casi inconsciente. Además, la aviación se asocia a menudo con el ocio o los negocios de una minoría, mientras que el transporte marítimo se ve como algo esencial para el funcionamiento de la economía global, algo que nos beneficia a todos con productos baratos. Esta narrativa de mal necesario le proporciona al sector marítimo un escudo protector del que carece la aviación. Nadie ha acuñado todavía el término vergüenza de comprar para los productos importados. La comparación con el carbón es aún más llamativa. La lucha contra las centrales térmicas de carbón se ha convertido en una de las grandes batallas del ecologismo. Hay un consenso social y político cada vez mayor en que debemos abandonar el carbón cuanto antes. Y con razón, es uno de los combustibles más sucios. Pues bien, el fuelóleo pesado que queman los barcos es, en muchos aspectos, igual o peor que el carbón. Es un residuo del petróleo con un altísimo contenido en azufre y metales pesados. Si una central térmica en tierra intentara quemar este combustible sin filtros de última generación, sería clausurada de inmediato por violar todas las leyes de calidad del aire. Sin embargo, en el mar, esto se permite. Se permite que miles de centrales térmicas flotantes quemen este veneno y lo hagan, en muchos casos, sin los sistemas de limpieza adecuados o con trucos como los scrubbers que solo mueven la contaminación del aire al agua. ¿Por qué esta tolerancia? De nuevo, por la invisibilidad y la extraterritorialidad. Lo que ocurre en alta mar parece no importarle a nadie. Esta inconsistencia en nuestra forma de juzgar la contaminación es peligrosa. Nos lleva a concentrar todos nuestros esfuerzos en algunos villanos muy visibles, mientras ignoramos a otros gigantes que siguen operando con total impunidad, minando nuestra salud y la del planeta en silencio. Hemos vivido demasiado tiempo en la cómoda ilusión de un transporte marítimo barato y eficiente. Es hora de despertar y darnos cuenta de que el sueño se ha convertido en una pesadilla para nuestros océanos y nuestra salud. No podemos seguir construyendo nuestra prosperidad sobre una base que externaliza sus costes más devastadores. El cambio es urgente y requiere actuar en múltiples frentes, con valentía y sin excusas. No se trata de parar el comercio mundial, sino de hacerlo de una forma justa y sostenible, asumiendo por fin la factura completa de lo que movemos por el planeta. El primer paso, y el más crucial, es la internalización de los costes. Esto significa, para empezar, poner fin a los privilegios fiscales absurdos. El combustible marítimo internacional debe pagar impuestos, como cualquier otro combustible. Hay que establecer un precio significativo al carbono emitido por los barcos. Esto crearía un incentivo económico real y poderoso para que las navieras inviertan en eficiencia y, sobre todo, en combustibles limpios. El dinero recaudado con estos impuestos podría destinarse a un fondo para financiar la investigación y el desarrollo de tecnologías de propulsión de cero emisiones y para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a un transporte marítimo más verde. Se acabaría la fiesta de contaminar gratis. El que contamina, paga. Necesitamos transparencia y una regulación mucho más estricta. Hay que acabar con el escándalo de las banderas de conveniencia, exigiendo que los barcos cumplan con las normativas medioambientales y laborales del país donde reside su propietario real. La Organización Marítima Internacional debe reformarse para que no sea un club de amigos de la industria, sino un regulador eficaz que vele por el interés general. Se necesitan inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares para quienes incumplan las normas.
La información sobre las emisiones y el rendimiento ambiental de cada barco y cada naviera debería ser pública y accesible para que los consumidores y las empresas de carga puedan elegir las opciones más limpias. Y por último, todo esto no ocurrirá sin una mayor conciencia social. Necesitamos que el gigante invisible se haga visible. Los medios de comunicación, las organizaciones ecologistas y los ciudadanos debemos poner el foco en este problema. Hay que exigir a nuestros políticos que actúen. Hay que preguntar a las grandes empresas por la huella de carbono de sus cadenas de suministro. El cambio solo llegará cuando la presión pública sea tan fuerte que la inacción tenga un coste político y reputacional más alto que la acción. El futuro de nuestros océanos y la salud de millones de personas dependen de que dejemos de mirar hacia otro lado y empecemos a exigir responsabilidades. El verdadero viaje, el más importante, empieza ahora.